¿Qué tal? Buenos días. Vamos a tratar el tema de la eximente que se está instaurando en el proyecto de reforma del Código Penal, la eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas. A raíz de un artículo que leí en el blog de Luis Cazorla sobre la fiebre del compliance penal, así como otro artículo de mi compañera también Eva Cañizares en su blog sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, quiero matizar dos bases para mí importantes dentro de esta eximente. Hay un proyecto, cada empresa debería tener un proyecto de riesgos, de análisis de riesgos, un mapa de riesgos penales en el seno de cada una de ellas, y dentro de ese proyecto de gestión de riesgos penales deberíamos desglosarlo en un proyecto o un manual de prevención y luego un proyecto o programa de control. Evidentemente, por tanto, hay dos patas dentro de la gestión de riesgos penales de una empresa, no solo el disponer de un manual, que incluso puede ser copiado, estandarizado de otra empresa, sino que igual de importante es tener un programa de control. De hecho, la propia eximente está trabajando en este sentido el hecho de que debe disponerse de un órgano autónomo para dotarle de facultades de control y supervisión del programa de prevención de riesgos. Evidentemente, lo que se ha dicho en el mundo anglosajón, el Compliance Officer. Pero si no tenemos, podemos tener el mejor manual de los mejores manuales de prevención de riesgos penales, pero si no tenemos ningún programa o no realizamos ninguna medida de control del cumplimiento efectivo de ese programa, la eximente no opera y, por tanto, puede ser que por ese déficit de control tengamos una responsabilidad penal en la persona jurídica. Hasta aquí, fácil de entender. Pero el legislador, en este proyecto de reforma del Código Penal, está obsesionado en el control, porque intuye de alguna manera que para evitar que se cumpla o se pretenda cumplir con un simple manual, pues no es suficiente. Y está obsesionado en el control, y tal es así que de botón de muestra es el proyectado artículo 286.6 del futuro Código Penal, que establece un delito autónomo para el administrador o legal representante de las empresas por las omisiones de las medidas de vigilancia y control, por el déficit de control provocado incluso por el Compliance Officer, al hablar de que responderán los administradores ante la falta de medidas de vigilancia y control o por la ausencia de la diligencia debida tanto en la selección del personal de control como en la contratación del mismo, como en la vigilancia de este personal de verificación y control del programa de cumplimiento de riesgos penales. Por tanto, esa pena autónoma para el administrador incide en el control de ese programa de prevención de riesgos penales. Por tanto, y con eso concluyo, en el peor de los supuestos podríamos tener responsabilidad delictiva de la persona jurídica, responsabilidad, lógicamente, del autor del hecho que está dentro del seno de esa persona jurídica, y responsabilidad del administrador por el hecho de no tener ningún tipo, por la falta de diligencia en la verificación de ese control efectivo del programa de prevención de riesgos penales. Por tanto, no solo es un manual, sino que además debe estarse, para evitar los riesgos, a la cumplimentación y control efectivo de esas medidas que se incluyen en ese manual. Un saludo a ambos compañeros, Luis y Eva, y muchas gracias como siempre por vuestra atención. Un abrazo. Hasta luego.